Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí por Centroamérica, desde donde generamos este contenido, son las 10:04. Regularmente estamos saliendo en las madrugadas, pero en esta oportunidad con Ramón Grossfogel vamos a salir al aire justamente cuando ya sean casi mediodía. Hoy es 12 de abril. ¿Qué recuerda el mundo el 12 de abril? Entre varias fechas, hoy es el Día Mundial de los Niños de la Calle y en este momento en el mundo existen alrededor de 200 millones de niños en la calle y como dijo uno de los legendarios referentes del continente, ninguno de esos niños es cubano o está en Cuba. Triste realidad, dura realidad, pero así es. Ramón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos sobre Abya Yala bajo la égida, bajo el dominio de la decadencia. No me refiero únicamente a la cuestión simbólica, digamos, del presidente Biden, que alguien dijo, no sabe si está vivo o está muerto porque el señor no está muy perdido, sino es a la actitud de el imperio norteamericano hacia el continente. De eso hablaremos hoy con Ramón. Ramón, por favor, saluda a la audiencia. Bienvenido al www.radiovictoriagt.com. Nos sintonizan desde Honduras, Radio Dignidad. Felicitaciones de Radio Dignidad, ya acaba de ingresar con la sintonía y también a Rondas Campesinas del Perú, a Codeca Guatemala, a Minca Comunicaciones Argentina, al Carajo.org de Colombia, obviamente también a Via La Soberana. Adelante, por favor, Ramón. Un saludo solidario a todos los pueblos que nos escuchan. Muy bien, Muchas Ramón. gracias, Olantay, por la invitación, como siempre. No, 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 gracias a ti, Ramón. Yo sé que estás muy ocupado y siempre nos prestas tu tiempo y eso muestra de que sos de tanto del gabinete de los libros que te están rodeándote, pero también sos de fuera de asfalto, así como está por aquí atrás. Gracias por este espacio creado por las comunidades campesinas en resistencia en la parte de Aviala, específicamente en Guatemala. Ramón, vayamos al punto central. 5 de abril, fatídico 2024. Unas horas antes, el presidente Javier Milei, viaja como 3.000 kilómetros hacia la Patagonia de Buenos Aires, agarra el vuelo y se va a medianoche porque sabe que Laura Richardson está entrando allí y allí es donde públicamente dice, vamos a crear una base conjunta para que ustedes tengan la entrada y nosotros tengamos la entrada, dice él, ¿no? Al mundo, en este caso hacia el Atlántico, etcétera, es decir, entregar la soberanía. Horas después, el presidente joven Noboa, Daniel Noboa, comete tal vez el error más grande que está sufriendo en este momento sus consecuencias el Ecuador, la invasión a la embajada mexicana, que es en cualquier momento, en cualquier, digamos, situación, entre comillas, si no era por López Obrador, es motivo de guerra internacional. López Obrador, por su sabiduría, supo manejar el asunto. Ahora están exigiendo que Ecuador sea suspendido de las Naciones Unidas, sea expulsado de las Naciones Unidas y obviamente que esto quede como un antecedente para que nadie se atreva a romper acuerdos como Viena. ¿Cuál es tu lectura en el marco de lo que también el año pasado recordábamos los 200 años de la vigencia de la doctrina Monroe, esto de garrote para unos y zanahoria para otros y a veces a los mismos en momentos diferentes, uno de los premios y castigos? Adelante, por favor, Ramón. Sí, para entender los acontecimientos que estamos viendo, tenemos que necesariamente ir sobre algunos puntos que en este programa hemos discutido en el pasado, pero para aquellos que no lo hayan escuchado o que no hayan olvidado, quiero hacer un breve recuento de la geopolítica mundial. Yo vengo anunciando hace ya mucho tiempo que viene una nueva escalada para el continente. Lo vengo anunciando hace rato, es decir, viene una ofensiva de los Estados Unidos en nuestro continente. Eh, para entender de qué se trata esa ofensiva y para poder también poner en su sitio los acontecimientos que has estado mencionando, lo que ha pasado en la Embajada de México en Ecuador, lo que ha pasado en lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Argentina y esta reunión de Milei con la comandanta del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Tenemos que tener una visión global de lo que está pasando para poder hacer sentido de cada acontecimiento. Me refiero a lo siguiente. En los Estados Unidos es un imperio en decadencia, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Es un imperio que está perdiendo poderío en términos económicos a nivel mundial. Le queda el poderío militar.
pero ese poderío militar a su vez es muy costoso porque gastan una, vamos, una trillonada en los costos de operación y de gasto y de funcionamiento militar. Y entonces Estados Unidos es el país deudor más grande del mundo. Para poder poner en marcha su ejército, tiene que ir a los mercados a vender bonos del Tesoro de los Estados Unidos. No está pudiendo venderlos como los vendía antes. ¿Por qué? Porque están perdiendo poder en el mundo. El dólar está perdiendo poder en el mundo. Entonces, está el bloque multipolar dirigido por China o encabezado por China, porque realmente no es que lo dirige un país, pero está encabezado por China como la potencia económica mundial ahora mismo más importante del mundo. Y entonces, Estados Unidos, con su arrogancia de sanciones, bloqueos y todo eso contra todo lo que se mueve, pues ha hecho que se ha unido una parte del mundo para comerciar en otra moneda que no sea el dólar. Entonces, eso está debilitando a Estados Unidos. Es China, en lugar de estar comprando los bonos de Estados Unidos como hacía antes, los está vendiendo, se está deshaciendo de los bonos. Entonces, Estados Unidos está en una encerrona porque su poderío militar depende, claro, de su solvencia económica. Sin solvencia económica no puede mover un soldado. Entonces, están en una situación bastante difícil, tienen la deuda más grande del mundo, o sea, Estados Unidos debe 35 trillones de dólares con la letra T, ¿bien? Entonces, es una deuda impagable, es una deuda que en Wall Street se anuncia un gran colapso económico, o sea, todos los analistas anuncian en Wall Street que viene un gran colapso económico y que Estados Unidos va a ser el epicentro de ese colapso con consecuencias mundiales, por supuesto. Y entonces vengo advirtiendo desde hace ya años que un imperio en decadencia puede hacer cosas muy locas. Entonces, miremos un poco el panorama de los últimos años. Estados Unidos ya no puede competir de tú a tú con otras potencias emergentes ni con otras, eh, ni con compañías transnacionales que tengan tecnologías de punta, porque Estados Unidos se ha quedado rezagado del mundo en términos de avance tecnológico, por ejemplo, frente a China, para dar un ejemplo. Entonces, pero no solamente frente a China, frente a otras potencias, porque mientras Estados Unidos estaba haciendo guerras inútiles en los últimos 40 años, tirando a la basura dinero que va a beneficiar 7 compañías militares, el resto del mundo estaba invirtiendo en mejoramiento tecnológico en la producción. Eso hace que Estados Unidos ya no puede competir de tú a tú como hacía hace 50 años con, con otras potencias emergentes o en el mercado mundial, las transnacionales. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Tiene que acudir al juego sucio para poder desplazar a su competencia de los mercados. Entonces, ¿qué hace? Pues tiene que provocar guerras, tiene que provocar sanciones económicas, tiene que bloquear países, tiene que ese tipo de política. Ese tipo de política es la que ha hecho que se haya creado el mundo multipolar, porque el mundo multipolar no es otra cosa, no tienen nada en común ideológicamente, lo único que tienen en común es el respetar la soberanía de los pueblos, o sea, el respeto a la soberanía, el respeto a las reglas de juego del funcionamiento del mercado mundial y de las instituciones mundiales. Lo que hace Estados Unidos es comportarse como la rabieta del niño engreído que cuando ve que pierde la partida de un juego, tira la tabla hacia arriba y tira el juego al piso y entonces impone sanciones a los países con los cuales está perdiendo la competencia mundial. Una cosa totalmente violadora de las reglas de juego que ellos mismos impusieron en los tratados de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos se convierten en el hegemón del mundo, unas reglas de juego de comercio internacional que son básicas y ellos las están violando ellos mismos. ¿Por qué? Porque no pueden tolerar que las reglas de juego que ellos mismos impusieron ya estén perdiendo económicamente. Entonces, ¿qué hacen? Acuden al juego sucio. El caso de la guerra de Ucrania es un buen ejemplo de eso. Ellos en la guerra de Ucrania, para poder recuperar el mercado europeo, que el 40% de las importaciones del mercado europeo vienen de Rusia o venían de Rusia, entonces hacen todo un plan para provocar una guerra de Rusia en Ucrania o una guerra de la OTAN contra Rusia vía Ucrania, y de esa manera poner sanciones y sacar del mercado a las empresas rusas. Y eso fue lo que hicieron. Las empresas rusas vendían mucho más barato
en productos esenciales para la Unión Europea, aluminio, gas, trigo, petróleo, etcétera, mucho más barato que las empresas americanas. Entonces, para los europeos era el mercado natural para ellos importar todos esos productos de Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos quiere recuperar el mercado. La importación de 40% de las importaciones, o sea, el que Rusia represente el 40% de las importaciones de la Unión Europea, estamos hablando de una cantidad multimillonaria de euros. O sea, es un mercado enorme. Entonces, a través de las sanciones, sacan las empresas rusas del mercado eh, con el argumento de que Rusia ha invadido Ucrania, cuando realmente la guerra de Rusia en Ucrania es defensiva, porque lo que ha hecho la OTAN, y no tengo tiempo de elaborar aquí, es precisamente una guerra ofensiva contra Rusia vía Ucrania, utilizando un régimen nazi cuyo objetivo es exterminar rusos. O sea, pónganse en los zapatos de los rusos. Y entonces, no voy a entrar en detalles porque he tenido otras oportunidades, lo pueden ver online, donde extensamente discuto y elaboro sobre este tema de Ucrania. Pero hay un documento que siempre lo menciono en online, en la RAND Corporation, un think tank de la CIA, un tanque de pensamiento de la CIA y del Pentágono, que se titula Overextending Russia. Yo invito a la gente que lo vea, que lo busque. Está sobreextendiendo a Rusia. Es de el 2019, 3 años antes de la guerra. Y ahí van a ver el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania. O sea, ustedes pueden ver ahí, si algo tiene el imperio americano es que planifican años antes lo que van a hacer y lo ponen ahí en una página de web. Ahí está el libreto de la película, léanlo. Para que vean que yo no estoy aquí con teoría conspiranoide o que me estoy inventando cosas. Eso está allí puesto por escrito, lo que están haciendo. Y la estrategia de sacar las empresas rusas y reemplazarlas con empresas americanas. Es que eso está ahí todo por escrito. Pero bueno, el tema es que han logrado sacar las empresas rusas, han ocupado el mercado europeo. Ahora Europa es un protectorado colonial de los Estados Unidos. Europa no tiene soberanía frente a Estados Unidos, ni militar, ni económica, ni política. O sea, Europa ahora mismo está subordinado como un protectorado colonial de los Estados Unidos. Yo siempre digo, han puertorriqueñizado a la Unión Europea. Están haciendo con la Unión Europea lo que hacen toda la vida con Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos. Entonces, una vez recuperan esos mercados, cuyos, cuyos los más perjudicados de eso son las propias empresas europeas, porque ahora los costos de producción se han elevado porque están importando gas y petróleo de Estados Unidos, que es mucho más caro que el que importaban de Rusia. Han hecho hasta un acto terrorista el Estado imperial estadounidense cuando Alemania intentó acercarse a Rusia para volver a restablecer las relaciones de importación de gas a través del gasoducto que viene por el Báltico desde Rusia hasta Alemania. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Lo ha volado en pedazos y lo ha reemplazado por un gasoducto que viene desde Noruega, que lo que importa es gas de los Estados Unidos. Entonces, Alemania quedó ya sin opciones, porque al volar el gasoducto ruso-alemán, que fue pagado por los alemanes también, ante ese acto terrorista, pues no han podido reconstruir ese gasoducto y ha quedado a la merced de los precios del gas que importan de los americanos. Las empresas alemanas se están viendo perjudicadas. Por ejemplo, el centro industrial de la Unión Europea es Alemania y están cerrando empresas, están moviendo empresas fuera, hacia China, hacia otros lugares, porque no pueden sostener los costos de producción, ya que ahora ya no importan gas barato de Rusia, ahora importan un gas 5, 6, 7 veces más caro de los Estados Unidos, porque tenemos que entender que Estados Unidos no es una fundación caritativa que va a estar dando a precios de baratillo en el mercado a los europeos, sino que está vendiendo 5, 6, 7 veces más caro. Por eso la inflación que están viviendo los europeos hoy. Bueno, la pregunta ahora es, una vez Estados Unidos recupera el mercado de Europa, ¿hacia dónde van? Yo siempre hago esa pregunta un poco para que nos localicemos, nos ubiquemos. ¿Van hacia África? No van hacia África, porque África ahora mismo, China
ha desplazado en el mercado en África, es el socio comercial número uno de África y ha desplazado a Estados Unidos. O sea, ya ahí no tienen nada que buscar. Además, hubo 4 rebeliones en los últimos años de 4 países que han cortado con el mundo unipolar, que han cortado con el imperialismo francés y se han alineado con el mundo multipolar. 4 países de África. O sea, estamos hablando de que ahí no tienen nada que buscar. Han perdido la batalla comercial frente a China. En Asia ya ni les cuento. O sea, en Asia con India, China, Irán, otras potencias emergentes han perdido la batalla comercial, al punto que ahora hasta los saudíes venden petróleo a China en yuanes, no en dólares. O sea, una cosa que nadie podía creer, inverosímil, porque cuando Estados Unidos se sale del patrón oro a principios de los años 70, lo que le garantiza el valor al dólar es que el comercio mundial se haga en dólares. ¿Y cómo lo logran? Pues convenciendo a Arabia Saudita que venda el petróleo en dólares. Y entonces ahora un país tan sometido a la hegemonía de Estados Unidos como Arabia Saudita se ha alineado con el mundo multipolar y está vendiendo ya en yuanes el petróleo a China. O sea, esto es un cambio geopolítico enorme. Esto es un terremoto porque si el comercio mundial deja de comerciar en dólares, el dólar se cae porque el dólar es papel que se imprime en una maquinita en Washington. No está sostenido por oro, ni por plata, ni por ningún metal, ni nada. Es puro papel. Entonces, si pierde su rol protagónico en el mercado mundial, pues se cae el dólar y se cae la economía americana completamente, porque ellos viven de la gloria del dólar. Por eso es que pueden sostener una deuda tan grande como la que tienen, porque lo que hacen es imprimir papel, pero si ya ese papel no vale nada, no van a poder seguir haciendo lo que han hecho en los últimos 50 años. Entonces, en Asia no tienen nada que buscar. De hecho, lo único que tienen que buscar es provocar otra guerra como la que han hecho en Ucrania contra Rusia, pero desde Taiwán contra China. Eh, Todo parece indicar que ni siquiera los taiwaneses están interesados en una guerra con China. O sea, que parece que las posibilidades militares que tienen ahí, a pesar de que están provocando y provocando y provocando, se hacen cada vez más lejanas. Por tanto, no tienen nada que buscar en Asia. Entonces, ¿qué les queda a Estados Unidos? ¿Qué le queda? No va al Medio Oriente tampoco, porque en el Medio Oriente han perdido las guerras en los últimos 20 años, todas esas guerras que han matado a millones de seres humanos para que unas pocas industrias militares se beneficien y para que ellos tengan acceso a los pozos petroleros de Irak y de algunos de estos países, pues han perdido las guerras. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos? Le queda América Latina. Lo vengo anunciando hace mucho tiempo. El imperio estadounidense se juega su vida como imperio en América Latina. Entonces vengo hace ya varios años anunciando que viene una nueva escalada del imperio. Viene una nueva escalada del imperio, porque el imperio no puede perder a América Latina. ¿Qué pasa? En América Latina, China también se ha convertido en el socio comercial número uno de muchos países de América Latina. Miren, Chile, siempre pongo de ejemplo a Chile, porque Chile, que es un país neocolonial de los Estados Unidos, subordinado a Estados Unidos, sobre todo desde el golpe de Estado de Pinochet en el año 73, el modelo neoliberal del mundo, Chile, su socio comercial número uno es China, no es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene que desesperadamente recuperar los mercados perdidos frente a China en América Latina. Bien, este es el panorama geopolítico. Por eso Estados Unidos ha declarado, pero de declaración oficial del gobierno americano, a China como su enemigo número uno. O sea, en todo caso, la guerra de Ucrania es dar un golpe de Estado internacional para ellos quedarse con el mercado europeo y de paso debilitar a Rusia, que es socio de los chinos, el país militar más poderoso del mundo multipolar, y si debilitan a Rusia, entonces China estaría vulnerable a un ataque militar vía Taiwán o vía otros lugares. Todavía no se ve claro por dónde van los tiros, pero se ve que están cercando militarmente a China por todas las fronteras, por todos lados en Asia, utilizando también de trampolín países como Australia, Nueva Zelanda, países que son países genocidas de pueblos originarios, como ya conocemos, Nueva Zelanda, Australia.
donde se practica el colonialismo de asentamiento, como en Palestina, eh, donde están exterminando a las poblaciones. Lo mismo han hecho Nueva Zelanda y Australia. Estos países se están convirtiendo como en un arco que va rodeando a China y junto con Taiwán, y están intentando provocar algo allí. Pero en el proceso, para ellos, debilitar a Rusia es fundamental, porque Rusia es un bastión militar muy importante, probablemente el país más poderoso militarmente del mundo después de Estados Unidos, es una potencia nuclear. eh, y entonces eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, ¿qué pasa? En el regreso, o no en el regreso, en el escalamiento que intenta hacer América Latina, tienen que ir recuperando gobiernos ambiguos, ¿bien? O sea, ya, aunque haya, por ejemplo, el gobierno de los Fernández, es un gobierno que era un gobierno, a mi entender, de derecha. O sea, no es un gobierno socialdemócrata de derecha, para ponerlo en esos términos, que fíjense que traicionó al pueblo argentino cuando va a firmar a espalda del pueblo la deuda de Macri. Entonces pone a Argentina en las manos del Fondo Monetario Internacional. Y ahora Milei está usando esa deuda como pretexto para hacer el desmantelamiento que está haciendo de todo el Estado argentino, y abrir las puertas a las inversiones del mundo a Argentina, a la superexplotación de los argentinos, el corte presupuestario austericida brutal contra el pueblo argentino, y además abriendo las puertas a la entrada ya de bases militares americanas al territorio. O sea, están haciendo, si vamos país por país, vamos viendo cómo poco a poco están recuperando. Mira a Castillo, volvemos a Argentina en un minuto, pero mira a Castillo, el golpe de Estado contra Castillo, poniendo allí una señora que ha renegociado los contratos con las compañías extractivistas en Perú, que está entregando el país a los Estados Unidos militarmente, geopolíticamente. O sea, el tema aquí es cómo sacar a China de América Latina. Eso es lo que ellos están cultivando poco a poco en todos los lugares. Fíjense cómo en Brasil, precisamente, el gobierno de Bolsonaro, el intento era sacar a China. No pudieron, pero intentaron en todo momento alinearse con Estados Unidos. Ahora viene el gobierno de Lula, que intenta realinear a Brasil con el mundo multipolar, con China, etcétera. Y entonces vemos que la disputa que se está dando en todos los países es una disputa alrededor de este tema. O se alinea América Latina con Estados Unidos, o Estados Unidos pierde, porque esos países van a ser de alguna manera, mantienen relaciones comerciales fundamentales importantes con China. Entonces, para Estados Unidos el tema es cómo sacar a China de su, ahora viene la doctrina de Monroe, de lo que ellos llaman de su patio trasero. O sea, América para los americanos. Eso es una doctrina de 200 años, que se cumplieron los 200 años en diciembre y que siguen practicando, donde no pueden permitir que haya ningún imperio que compita con ellos en los mercados latinoamericanos. O sea, América Latina tiene que ser un bastión colonial, neocolonial de los Estados Unidos, y no puede estar coqueteando ni ambiguo con otros imperios. Entonces, la ofensiva que la ha declarado la señora Laura Richardson, la comandanta del Comando Sur, lo ha dicho ya hace tiempo en varios vídeos públicos, que América Latina es un país muy rico en recursos naturales, y menciona en cada país cuáles son los recursos, hace una lista de eso, y dice que eso es un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos. En otras palabras, esto es un tema de que ellos lo dicen descaradamente, esto es un tema de soberanía de los Estados Unidos. O sea, no podemos permitir que hayan países cuyos pozos petroleros o su gas o su litio o sus recursos estratégicos estén de alguna manera en manos de países que tengan buenas relaciones con China, o que tengan un comercio significativo con China. Entonces ahí van contra Venezuela, ahí van contra Bolivia, ahí van contra el mismo Argentina. Por eso Milei, eso llega Milei a restablecer nuevamente el orden. Entonces, por eso el golpe de Estado contra Castillo, por eso lo que está pasando en Ecuador. Ecuador, fíjense en que Lenín Moreno, ¿qué hizo Lenín Moreno? El traidor Lenín Moreno. Cuando gana las elecciones con el partido
del correísmo, traiciona todos los principios con los cuales ganó las elecciones y pone en manos del Fondo Monetario Internacional, en manos del neoliberalismo, restaura todo otra vez, todo el orden imperial en Ecuador y subordina la economía ecuatoriana a los intereses de Estados Unidos y a los intereses del dólar, y etcétera, etcétera. Liberaliza el dólar, deja que los ricos de Ecuador puedan entrar, sacar dólares como de la gana a donde quieran, sin ninguna consecuencia. Entonces, prácticamente deja al país en la bancarrota. Y entonces tiene, de ahí pasamos a Lazo, que eso es una larga discusión, cómo ganó Lazo, el agente de la CIA, Yacu, que entró ahí con un rostro indígena a robarse votos y a dividir el voto de la izquierda contra Lazo, y que luego abrió las compuertas a que pudiera entrar el señor Lazo al gobierno, que decía, y él no lo escondía, y lo decía, que su modelo es Álvaro Uribe Vélez. O sea, el modelo de él, o sea, y lo hizo, lo que prometió en la campaña lo hizo. Y mucha gente, muchos compañeros, compañeras, los movimientos cayeron en la trampa y no le votaron al correísmo, con todas las críticas que tengamos del correísmo, pero había que evitar que ese señor llegara a la silla presidencial, porque miren lo que han transformado a Ecuador. Lo han transformado en un lugar de narcotráfico, en un paramilitarismo. O sea, lo que él dijo, que su modelo era Álvaro Uribe Vélez, lo han logrado, es decir, colombianizar en el sentido negativo de colombianizar o uribizar, mejor dicho, a Ecuador. O sea, han transformado a Ecuador en el modelo Uribe. O sea, narcotráfico, paramilitares matando gente, y la violencia impresionante, cómo se ha disparado un país que era relativamente pacífico en términos de crímenes de ese tipo, lo han transformado en un polvorín ahora bajo la égida del narcotráfico, de los carteles y bajo el dominio de los Estados Unidos. Ha abierto las puertas desde Lenín Moreno en adelante a bases militares americanas. Han metido ahí no sé cuántas bases militares en Ecuador, cuando en Ecuador no habían bases militares americanas. Es decir, estamos hablando de una ofensiva, una escalada del imperio a escala regional, donde están buscando cómo de alguna manera ir consolidando militarmente su poderío en la región y su poderío económico en la región y desplazamiento de China, sobre todo China y Rusia, por supuesto, de la región. Entonces, por eso eh, el, 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 el foco central que va a venir después de las elecciones presidenciales, lo vengo también diciendo hace rato, va a ser Venezuela, porque Venezuela es el bastión bolivariano, soberanista, que ahora mismo reta al imperio y que tiene al imperio en jaque y que tiene los pozos petroleros más grandes del mundo, que tiene la riqueza de oro de las más grandes del mundo, la riqueza en minerales estratégicos militares. O sea, es un país muy rico que Estados Unidos no se puede permitir en un contexto geopolítico global de decadencia perder Venezuela. Entonces ellos van, y además las relaciones de Venezuela con China son muy fuertes, y claro, ellos quieren recuperar Venezuela. Por eso vengo anunciando que ahora después de las elecciones vendrá una nueva escalada contra Venezuela y tenemos que estar atentos porque Venezuela ahora mismo es el bastión soberanista más importante de la región. eh, entonces, por eso también lo que pasó en Guatemala, no se puede dar el lujo de que una candidatura como la de Codeca, con Telma Cabrera como candidata presidencial, tuviera o ganara o tuviera un protagonismo fuerte en las elecciones guatemaltecas. ¿Y qué hicieron? Bueno, le hicieron un golpe de Estado indirecto por vías legales y entonces meten ahí un candidato que es un candidato subordinado a los intereses de Estados Unidos para asegurar que el descontento frente al grupo oligarca, que era el grupo que estaba en el poder en Guatemala por muchas décadas, porque ese grupo, el descontento que se sabía que venía con esa oligarquía, fuera canalizado por otro grupo oligárquico que fuera afín a los intereses de Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo ese señor ha ido a apoyar la guerra de Ucrania, a apoyar la política exterior americana muy claramente,
y domésticamente no le quede la menor duda que van a seguir con el modelo neoliberal de toda la vida. Entonces, este señor Arévalo va a seguir las políticas de siempre, lo único que con un rostro amable, ¿no? Frente a lo que hacía los otros, que eran una oligarquía con un rostro siniestro, pero todo esto está pasando. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Para aterrizar en Argentina ahora, que fue tu pregunta, va la comandante del Comando Sur, va a visitar Argentina. ¿Por qué va a la Patagonia? Bueno, primero paró en Buenos Aires. Este señor pudo haberle invitado al Palacio Presidencial. O sea, pero ¿qué pasa? No le invitó, la dejó y ella siguió hacia la Patagonia, hacia el sur, y allá, creo que era en Ushuaia, esta señora llega allá y ¿qué hace el presidente de Argentina? En lugar de haberla recibido en Buenos Aires, se lanza en un vuelo de 3.000 kilómetros de distancia, así de una noche, en la noche, de un día para otro, para ir a reunirse con ella en Ushuaia. ¿Por qué? Porque miren, en Ushuaia hay eh, productos de negociaciones con el gobierno anterior, un laboratorio, un observatorio astronómico de China, como también hay un observatorio astronómico de la Unión Europea en otras partes de la Argentina. Y sin embargo no se habla de esto. O sea, un observatorio astronómico no es una base militar. Están hablando como si hubiera una base militar china allí. En realidad no hay ninguna base militar, un observatorio. Pero eso es ya suficiente para que el Comando Sur, vaya allí para cuestionar la presencia china allí públicamente y llamar a crear bases militares americanas, que es lo que están negociando. Están negociando cerrar ese laboratorio astronómico chino y abrir bases militares estadounidenses. De hecho, están hablando de una base militar en una isla argentina cerca de las Malvinas, que tenga también acceso a la Antártida. O sea, están también con una mirada hacia la Antártida, con una mirada hacia sacar a China. Fíjense que lo primero que hace Milei cuando gana las elecciones es sacar a Argentina del bloque de los BRICS. La saca Argentina de los BRICS y lo alinea con Estados Unidos y con el mundo unipolar. O sea, esto que no le queda la menor duda a nadie, ¿cuál es la agenda? ¿Quién decide esta agenda? ¿A quién responde Milei? ¿De dónde viene Milei? ¿Cuál es la estrategia detrás que se está viendo en la Argentina? Y esa subordinación al poder, a la estrategia militar estadounidense y la estrategia económica estadounidense de sacar a China de Argentina es precisamente una subordinación de Milei, y es el rol que cumple Milei. Milei viene ahí a poner orden para el imperio, que no quede la menor duda. O sea, y lo que estamos viendo es la pérdida de soberanía de Argentina de una manera acelerada. Ya la soberanía que tenía era limitada. Ahora imagínense con un señor que está entregando el país militar y económicamente a los Estados Unidos, a los intereses abiertamente. O sea, este señor no lo esconde. Este señor está hablando con una claridad impresionante. Mientras tiene a miles en la calle movilizados porque le ha cortado todo con el austericidio al pueblo argentino. Quiere desmantelar el Estado, quiere hacerlo desaparecer. O sea, una cosa inverosímil, para que no haya nada que pueda ser muro de contención frente al imperio en Argentina. Y entonces, ni militar ni económicamente, de eso se trata. Y entonces, y claro, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador se meten, invaden la embajada mexicana. Fíjense que le invaden unos días después que Israel voló embajada de Irán en Siria. Entonces, claro, fíjense cómo estamos ahora ante un caos sistémico donde ahora las reglas de juego que siempre impuso Estados Unidos al mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se están violando descaradamente, con impunidad. Y fíjate que si Israel puede volar una embajada así, descaradamente, matando el personal de la embajada y todo eso, y no pasa nada, pues entonces eso abre las puertas al resto del mundo a hacer, vamos, lo que le dé la gana. Y claro,
con el aval de Estados Unidos, porque esto Noboa en Ecuador no hace nada sin la aprobación de los Estados Unidos, se meten en la embajada mexicana, la invaden para ir a capturar a una persona que se ha asilado allí por la persecución política que ha sufrido en los últimos años. Este señor ha estado preso bajo Lenín Moreno, cumplió la sentencia, sale a la calle, ahora vuelven a tratar de meterlo preso con acusaciones falsas. ¿Por qué? Porque quieren destruir todo rezago de correísmo, de cualquier cosa que pueda sonar a soberanía, a control de la economía, a relaciones con China, o sea, cualquier cosa. Por ejemplo, el correísmo sabemos que es antineoliberal. O sea, si tiene algo y segundo, tiene contradicciones con Washington alrededor de esos temas. Tiene también una política, tenía al menos con China, de apertura con China. Eso terminó con Lenín Moreno y luego este señor, el oligarca, este banquero Lazo. Y entonces ahora estamos Ramón. viendo, sí, dime. Sí, sí, gracias. Son las 10:40, amiga. Estamos conversando con amigas y amigos con Ramón Grossfogel a través de www.radiovictoriagt.com. Justamente en esta atmósfera que está viviendo el continente, al parecer el ataque no solamente es a Ecuador, no solamente es a Argentina, es al proceso, como nos dice Ramón, al proceso de integración continental que había ya la ha estado impulsando, obviamente, un consenso de integración sin Washington. Y volveremos en la última parte de la conversada, ojalá que nos dé tiempo. Ramón, puntualmente, según tus explicaciones y según también la teoría, digamos, o la reflexión de Colonial, eh, el colonialismo para los pueblos originarios, que ha sido continuo y continúa, pero también la condición de colonialidad a nivel general ha subsistido, o digamos, este mundo eurocéntrico, euronorteamericano céntrico, ha subsistido gracias a la hegemonía norteamericana. Ahora, al parecer que esta hegemonía, digamos, geopolítico, se traslada del Atlántico hacia, hacia el otro lado del, digamos, del mundo, como podría ser Rusia, China. Es decir, al parecer que allí va a ser el núcleo, digamos, del nuevo eje. ¿Esto en qué medida afecta a este proceso de la condición de colonialidad? ¿Seguiremos mirando a Europa y a los Estados Unidos como un referente para nuestra existencia y naturalizando las diferentes jerarquías de dominación? ¿O qué es lo que ocurrirá según usted? Sí, este eje geopolítico o sea, esta transferencia del centro hegemónico mundial, en términos económicos me refiero, hacia, hacia Asia, eh, está poniendo un desbalance mundial desde el punto de vista eurocéntrico, ¿no? De los poderes siempre estando en manos de países occidentalocéntricos, o sea, Estados Unidos, Europa, etcétera. Es decir, el centro económico del mundo, el centro de producción mundial, se ha desplazado de los países europeos y de Estados Unidos hacia Asia. O sea, ya Europa y los Estados Unidos producen muy poco. Ellos lo que hacen es consumir, en todo caso, lo que se produce en Asia. Entonces, esos son economías que se han degradado en términos de la economía europea, la economía estadounidense, porque han perdido protagonismo en la producción mundial, o sea, se han quedado desplazados frente al ascenso de Asia. Entonces, y sobre todo China, que es el epicentro de ese ascenso económico en Asia. Entonces, en términos de la colonialidad, esto tiene unas repercusiones enormes porque por primera vez el centro hegemónico del sistema económico mundial, en este caso el sistema capitalista, se desplaza de Occidente hacia un lugar del mundo no occidental. Entonces, esto tiene repercusiones ideológicas, por supuesto, porque la gente ya va a ver con claridad que el tema el discurso de superioridad de Occidente sobre el resto es una gran falacia que nos han hecho creer por 500 años. Y en realidad eso se cae al piso cuando ves que Occidente pierde su protagonismo o su lugar central en la economía mundial, y eso se desplaza hacia un lugar del mundo que es no occidental.
Eso hace que va a haber un debilitamiento de precisamente la colonialidad del saber y del poder en el mundo. Pero, sin embargo, Estados Unidos con esta contraofensiva, este intento de escalar en América Latina, recuperar lo perdido, lo que intenta es restaurar nuevamente la colonialidad en su esplendor. Lo que intenta es volver a restaurar y fortalecer los procesos de subordinación etnorraciales de nuestra región, el racismo, intentan restaurar su poder para eliminar los espacios, los pocos espacios de soberanía que tenga nuestro continente, para que así América Latina se convierta en un bastión colonial, neocolonial, de manera sólida con los Estados Unidos. Que las ambigüedades que han habido debido a que durante los años en que estuvieron ellos entretenidos en las guerras del Medio Oriente, ellos fueron perdiendo mercado frente a China. Vienen a tratar de recuperar el mercado perdido ahora, que perdieron las guerras allí y que no tienen para dónde ir. Su vida como imperio se juega en América Latina. Si ellos pierden América Latina, Estados Unidos como imperio tiene los días contados, porque todo imperio necesita de periferia, necesita de... Y han perdido ese protagonismo en Asia, lo han perdido en África, y entonces lo que les queda es América Latina, y por tanto lo que ellos intentan es restaurar la colonialidad en su esplendor, es decir, la colonialidad ha seguido, no es que ha desaparecido, pero vuelven a tratar de recuperar lo perdido en esos años en que estuvieron 20 años en guerras en Medio Oriente, y al perderla, pues entonces han mirado el mundo y han visto que lo que les queda a América Latina, y vienen con esa contraofensiva a recuperar lo perdido. De hecho, la administración Biden hace ya más de un año pasó una resolución, o sea, hizo un documento hecho desde el Departamento de Estado, donde define como su tema estratégico y de seguridad nacional América Latina. No es casual, porque es el lugar lo único que les queda. Entonces, la resistencia a América Latina frente al imperio estadounidense es decisiva en términos de cuánto más va a durar ese imperio. Pues ese imperio tiene los días contados, ese imperio va en decadencia, pero si se logra una resistencia, como dice, el objetivo de ellos es evitar que haya una integración latinoamericana como la que se ha estado construyendo sin ellos. Lo que quieren es que hacer una reintegración de América Latina, pero subordinada a ellos. Eso es lo que ellos buscan. Para eso tienen que acudir al juego sucio, tienen que acudir a los golpes de Estado, tienen que acudir a los FEAD, tienen que acudir a las amenazas militares, tienen que acudir a las sanciones contra los países que no se disciplinen, o sea, tienen que ir al juego sucio para ellos poder realinear a América Latina. Esas elecciones, por ejemplo, de Milei, pues ahí, vamos, contaba con el aval y el apoyo de todas las agencias de publicidad, etcétera, de la propaganda de los medios de comunicación de masas imperiales, llevando cantidad de fake news a favor de Milei, y llevando cantidad de propaganda contra el gobierno anterior. El gobierno anterior era muy problemático, yo no lo estoy defendiendo, pero frente a Milei, realmente lo que estamos viendo con Milei ya es la catástrofe, ¿no? Frente a lo que había antes, esto es la catástrofe. O sea, ya está, el pueblo argentino ya empieza a ver el error que ha cometido de haber votado masivamente por este señor, que fue como un voto de castigo a los Fernández y a ese tipo de gobierno progresista hablando que realmente promete y no cumple. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Por supuesto que sí. Ramón Grosfogel conversando con nosotros sobre Aviala bajo la hegemonía de la decadencia. Son las 10:49 aquí por Centroamérica. Para ir concluyendo nuestra tertulia, Ramón, a ver si podemos ir entrando a lo que llaman en el lenguaje coloquial llamado a la acción. Es verdad que el continente está bajo fuego, digamos, de esta decadencia.
pero también sabemos que las medidas abusivas que ha tomado, lejos de debilitarnos, nos ha fortalecido. Podemos decir, caso concreto, Cuba. El bloqueo, lejos de aniquilarlo, lo fortaleció. Estoy hablando a nivel subjetivo, es de las personas. Estamos viendo el caso de Rusia, lejos de derrotarlo económicamente, que era su objetivo, lo convirtió en una potencia más de lo que ya era en este momento a nivel económico y obviamente militar también. Y no hablemos de geopolítica o de autoridad moral, político a nivel mundial. Venezuela, lo mismo. Venezuela, yo recuerdo que cuando empezó el bloqueo, Venezuela producía tal vez el 20-15% de lo que consumía, pero entre comillas, bendito sea el bloqueo, ahora el 100% de lo que consumen lo producen en Venezuela. Hay acciones de resistencia. ¿Qué tenemos que hacer tanto a nivel de los países, es decir, a nivel oficial, pero también a nivel de los pueblos en este contexto? Ojo, está CELAC, pero también están bombardeando. O sea, por ejemplo, usted hablaba del caso de el presidente Arévalo de Guatemala. Este señor, muy obediente a los Estados Unidos, pero tan desobediente o indiferente a la CELAC. La reunión del inicio del mes pasado, él no estuvo en la reunión. Milei está torpedeando la CELAC. Obviamente Noboa, creo que son las tres fichas fundamentales, y ahora están atacando al presidente AMLO de México con todo el de, digamos, las falsas noticias, etcétera. Pero ¿qué tenemos que hacer a nivel, digamos, oficial de los estados? Pero también a nivel de los pueblos, porque usted y yo pertenecemos al espacio de Villa La Soberana, que próximamente nos vamos a reunir. ¿Y qué tenemos que hacer, Ramón? Bueno, yo creo que la organización política de los pueblos en este momento es central. Nosotros no podemos quedarnos mirando lo que está pasando en nuestros países y tenemos que organizarnos desde abajo, es decir, tiene que crearse frentes políticos antiimperialistas, alianzas amplias, amplias de los pueblos indígenas, las clases trabajadoras, campesinas, junto con sectores de la pequeña burguesía, sectores de intelectuales, crear frentes amplios con agenda y programa antiimperialista. Eso yo creo que es lo que el centro de la prioridad de nuestro continente es reorganizarnos políticamente en frentes amplios antiimperialistas que lamentablemente en los últimos 40 años han torpedeado todos esos movimientos antiimperialistas que existían en nuestro continente, los han destruido a través de golpes de estados militares, a través de, bueno, guerras civiles sangrientas, por ejemplo en Centroamérica, a través de también errores políticos de la misma izquierda, eh, pues se han desmantelado todos esos movimientos. Entonces entramos en la era neoliberal, donde sálvese el que pueda y cada cual con su kiosco a vender en el mercado. Y tenemos que volver a la era de la política y la movilización política antiimperialista. Es lo único que nos va a salvar. O sea, realmente, esto es un tema, según América Latina, es vida o muerte para el imperio. Nuestro accionar es vida o muerte para los pueblos. Porque si nosotros dejamos que el imperio agarre vida a través de destruir nuestro continente, esa es la destrucción nuestra, es la destrucción de nuestra vida, es una destrucción de la vida de nuestros pueblos. Entonces, por tanto, aquí, para poder, es un tema de vida o muerte para los pueblos, la lucha antiimperialista contra el imperio estadounidense que intenta a través de nuestro continente recuperar su estatus imperial mundial, que está en decadencia. Entonces, o nosotros nos liberamos de eso y nos realineamos al resto del mundo, en ese mundo multipolar que tiene un respeto a la soberanía, como no tiene el mundo unipolar dirigido por Estados Unidos, o realmente vamos a pagar los platos rotos, o sea, vamos nosotros, a nuestros pueblos van a pagar caro. Si Estados Unidos lograra subordinar, como pretenden, nuestro continente, aplastarlo, dominarlo, como ellos quieren. Entonces, es un tema de vida o muerte también para nosotros, los pueblos en Aviala. Entonces, creo yo que esa es una prioridad política, ¿no? Y en términos de los gobiernos, sería ideal si se presionara a los gobiernos a que la CELAR, como instrumento de integración latinoamericana, siguiera siendo ese centro o epicentro de unidad comercial integradora de América Latina, independiente del imperio. El problema es que el imperio no va a buscar cómo torpedearlo a como de lugar y por eso
va poco a poco avanzando en diferentes países, retomando los gobiernos. Hay una contrarrevolución a escala latinoamericana, a escala de Aviala, para ellos recuperar lo perdido. Esa contrarrevolución eh, eh, en algunos países la están ganando. O sea, la llegada de Milei en Argentina, la llegada de la señora golpista contra Castillo en Perú, la llegada de Noboa, o sea, desde antes de la traición de Lenín Moreno, el gobierno de Lazo y luego Noboa, es la recuperación de Ecuador, ¿no? La campaña orquestada contra Petro en Colombia. Hay una campaña monumental de fake news, de mentiras de todo tipo para tumbar a Petro y recuperar la derecha nuevamente, la derecha uribista o una derecha con un rostro anti-uribista, pero en la práctica uribista, un uribismo sin Uribe, es lo que intentan hacer en Colombia y está avanzada esa estrategia, está muy avanzada. Entonces, abramos los ojos. Lo que ha pasado en Guatemala, que han canalizado el descontento popular contra un líder que está subordinado a ellos, como este señor Arévalo. Y así por el estilo, cuando miras en la región, el bloqueo contra Cuba y contra Venezuela se ha intensificado. O sea, se ha intensificado. Quieren destruir estos procesos como de lugar. Entonces, no nos sorprendamos si esto escala después de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en un confrontamiento incluso hasta militar en un lugar como, por ejemplo, Venezuela. De hecho, Trump, que tiene todas las de ganar en la campaña electoral, ya prometió que va a intervenir para recuperar los pozos petroleros de Venezuela. Bien, y dijo que había que hacer todo lo posible por recuperar esos pozos petroleros y contemplando la intervención militar en Venezuela. Entonces, la escalada la están anunciando por todos lados y hay que estar preparados a eso. Nuestra solidaridad con Venezuela, Cuba y los países sancionados tiene que ser una prioridad nuestra también en las luchas populares. Este, pero la avanzada central que necesitamos es una alianza política antiimperialista que tenga un programa amplio dirigido a todos los sectores del país eh, para recuperar nuestra soberanía continental. Muchas gracias, Ramón Grasfogel, conversando con nosotros y llamándonos también a la acción. Amigas y amigos, el día martes es la reunión de la CELAC, para la presidenta Xiomara Castro, presidenta pro tempore de CELAC, convocó a la CELAC en pleno para analizar el caso del Ecuador. Pero también el día 16, este mismo martes, está convocada la reunión de Aviala Soberana. Así que Ramón también ya desde aquí te convoco, está en en las redes que ya se han girado la convocatoria y que también va a ser virtual. Y claro, por ahí va la apuesta y la apuesta comunicacional también. Agradecemos en este espacio que también es producido por Aviala Soberana a Radio Dignidad, que se sumó a estos esfuerzos de comunicación en conjunto. Obviamente ya venimos trabajando en conjunto con Rondas Campesinas del Perú, Unidad Popular del Perú, Minc Comunicaciones Argentina, Alcarajo.org de Colombia, de Guatemala hay varias organizaciones que se van sumando a este espacio y tenemos que seguir tejiendo esto que Ramón dice, organizarse, pero también tenemos que organizarnos a nivel comunicacional, digital, que es por allí donde nos están ganando, digamos, el terreno. Muchas gracias por vuestra atención. Mañana, cuando den las 6 de la mañana, estaremos conversando sobre el panafricanismo con la responsable desde Argentina. ¿Qué significa el panafricanismo? ¿Qué tienen que ver los pueblos de Villela con África? Los pueblos originarios, estaríamos hablando de nuestros derechos, como yo, por ejemplo, como quechua. Si los africanos hubieran llegado un poco más tarde o no hubieran llegado, ¿existiríamos? Cuestiones, vamos a hablarlo mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, Ramón. Gracias. Gracias a ustedes.